En cambio, en la actualidad hay tres promotores del antisemitismo claros. El primero, medios de comunicación. Ustedes tienen medios de comunicación que tienen una agenda claramente antisemita. France 24 en castellano, la televisión española y casi todos los medios de comunicación de España. La BBC de Londres, probablemente el New York Times también. No creo que ellos tengan una agenda antisemita, pero de hecho demonizan al Estado de Israel todo el tiempo. Por otro lado, la inmigración musulmana en Estados Unidos y en Europa. Y por otro lado, la izquierda y la extrema izquierda hoy en día son pilares impresionantes del antisemitismo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay varias razones. Voy a dar dos nomás. La primera, la extrema izquierda es posmodernista. Considera que las ideologías han sido canceladas y la ideología de ellos, inspirada en Rusia y en Cuba, fracasó. Entonces consideran que hay que destruir todas las ideologías y las ideologías ya no funcionan, sino que hay que destruir el sistema. El posmodernista se alía, se une con el premodernista que nos quiere volver todos a la Edad Media, como es el Islam radical, para destruir a la modernidad. Dígame una cosa, después de la pandemia, ¿qué Estado demostró ser el arquetipo del Estado modernista? Fronteras, un pueblo, el gobierno actúa para salvar a sus ciudadanos, sale a comprar vacunas. No hay un Estado más modernista que el Estado de Israel. No hay un Estado presente donde protege a sus ciudadanos. Esto es un Estado modelo siglo XIX, todavía. En Europa no es así. Las fronteras fueron reemplazadas por una entidad supranacional. Esa es una primera razón. Segunda razón importante. Existe un odio endémico hacia todos los valores occidentales, hacia las democracias modernas, hacia el monoteísmo. Aman los pueblos aborígenes, odian la Biblia y el arquetipo de todo esto también es Israel. Y por último, todo lo que es la teoría de identidades. Y es, el mundo está dividido en buenos y malos. Los buenos son siempre las mujeres, los pueblos aborígenes, las personas de color, los grupos LGTB. Esos son todos buenos y son siempre víctimas. Entonces los malos son los blancos, los hombres, los judíos, Israel y demás. Así se entiende esa alianza contra natura entre grupos feministas y el radicalismo islámico. En ese sentido tiene mucha razón Milei cuando dice hay que darle batalla cultural. En universidades occidentales han penetrado estos progres postmodernistas interseccionales con 4.700 millones de Qatar que invirtió en esas universidades y con un pensamiento desencadenado por toda la visión del mundo de Edward Said, que cree que el Medio Oriente solamente puede ser analizado en base a la negativa influencia del imperialismo. O sea que ellos no son responsables de nada, toda la culpa tiene el imperialismo. Todo esto ha creado una cantidad de gente que la palabra que las define es gente atontolinada. Es una palabra relativamente nueva. Hay mucho atontolinado. Estos atontolinados los van a escuchar en universidades donde no saben ni siquiera dónde es el río hasta el mar y lo van a encontrar también en presidentes que cuando este presidente que viene de una esencia tontolinada encima fracasa desde el punto de vista de su gobierno, entonces siente la necesidad de transformarse en el paladín de la justicia para poder justificar el hecho de que no hizo nada durante su gobierno. Y el caso muy concreto es el de Petro. Petro, durante su gobierno, aumentó la violencia, la situación económica ha empeorado y los valores de Colombia como país han empeorado. Un presidente fracasado como es Petro, es lógico que antes de terminar de fracasar, se suba al carro y se muestra como que es el paladín de la justicia. En el caso de Pedro Sánchez es algo parecido, pero él está obsesionado por mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder, él tiene una alianza con Sumar y con Podemos, que lo que hace es, necesita tomar ese tipo de medidas para sostenerse de alguna manera en su gobierno. Lo que tiene que hacer Israel, y con esto sí paso a ustedes, tengan en cuenta lo siguiente, al antisemitismo se lo derrota por tres vías. La primera, por la educación y por la ideología. Tenés que vencer y derrotar a los antisemitas. Comunidades que han hecho buena tarea educativa y han también invertido en los no judíos, también pueden tener menos antisemitismo y les puedo dar varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, la comunidad de Costa Rica, que ha creado un museo del pueblo judío en la comunidad y los no judíos vienen y visitan y conocen lo que son los judíos.
Lo segundo, y eso tengo que destacar, el país que mejor trabaja en esto, que es Argentina, se combate por la ley. Hay que demandar antisemitas. Y lo digo en primera persona porque yo estudio abogacía para demandar antisemitas. Por lo tanto, hay que hacerles pagar un precio legal por odiar a los judíos. Y lo tercero, yo siempre decía que la tercera técnica solamente es en Israel y es por la fuerza. Y ahora no estoy tan en duda que es solamente para Israel. Le quiero tomar el ejemplo de un gran mafioso norteamericano llamado Meir Lansky. Cuando empezaron las manifestaciones de nazis en Estados Unidos, mandó a una cantidad de gente a romperle las piedras y los huesos a los nazis. Y se terminaron las manifestaciones nazis en Estados Unidos. Yo recomiendo no hacerlo en la diáspora. Realmente recomiendo no hacerlo. Pero sí considero que si la situación se agrava, hay que defender al pueblo judío. Por la educación, por la ley o por la fuerza. Lo que está claro para mí es que yo como judío no voy a permitir que me vuelvan a matar gratis. Y estoy de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel que dijo a España, se terminó la época donde nos mataban gratis, se terminó la Inquisición. Nosotros no somos esos judíos. Se terminó eso. Entonces sí estoy de acuerdo con el gobierno de Israel de que si tengo que elegir entre que me odie el país, que de todas formas me va a odiar, o defenderme, voy a defender a mis hijos. La ventaja que hay muchos países que ustedes viven, que la prensa y los políticos se están comportando de forma digna con Israel. Y quiero señalar a varios países, pero principalmente Argentina, los medios de comunicación son bastante balanceados y han dado voz también a los judíos y siguen hablando que jamás es un grupo terrorista. Uruguay, fuera de las manifestaciones de las tontorrofias y de los gremios de PIT, CNT, que también tienen un ADN antisemita, el gobierno de Uruguay y el país se ha transformado de manera muy digna. La población de Brasil no es lo mismo que lo que ha hecho Lula. Tenemos muchos ejemplos. Es más, el caso español, la población española no es su gobierno. No es su gobierno. Pero lamentablemente la población tiene que entender también de que si vos no te sabés defender y no castigás a los agresores, transmitís la sensación que agredirte es gratis.